Queremos determinar el valor promedio de la función f de x es igual a sin x en el intervalo cercano de 0 a pi radianes. Así que aquí está el gráfico de nuestra función. Y 0 y pi radianes son las intersecciones x de la función. Observe cómo el valor de la función comienza en 0 en este intervalo, aumenta a 1 y luego disminuye de vuelta a 0. Pero queremos determinar el valor promedio de la función durante todo este intervalo. Y debido a que esta función no es negativa, podría pensar en esto ya que queremos determinar la altura promedio de la función durante este intervalo. Y el valor promedio de la función es igual a 1 dividido por la cantidad b menos a, multiplicado por la integral definida de a b de f de x con respecto a x. Entonces, para nuestro ejemplo, tenemos a es igual a 0 y b es igual a pi. Entonces, el valor promedio de la función será igual a 1 dividido por pi menos 0, que solo sería pi, veces la integral de f de 0 a pi de nuestra función sin x. Con respecto a x. Bueno, la antiderivada de sin x es cosin negativo x. Y luego evaluaremos esto en los límites superior e inferior de integración y luego determinaremos la diferencia. Sigamos adelante y factoricemos este negativo. Tan negativo 1 sobre pi. Veces la cantidad cosin pi. Menos cosin 0. Entonces tendremos 1 negativo sobre pi. Ahora cosin pi es negativo 1 menos. Y luego cosin 0 es 1. Entonces vamos a tener 1 negativo sobre pi, veces negativo 2, que es 2 dividido por pi, que como decimal es aproximadamente 0.637. Entonces el valor promedio de la función en el intervalo de 0 a pi es 2 dividido por pi. Ahora, debido a que esta función no es negativa en este intervalo, podemos relacionar el valor promedio de la función con el área debajo de la función. Esta región azul aquí sería el área bajo la función. Y si quisiéramos dibujar un rectángulo sobre el mismo intervalo que tiene la misma área que esta región azul, tendría una altura de 2 dividida por pi. Observe cómo este valor es menos de 2/3, por lo que tal vez esté justo aquí. Entonces, si dibujamos un rectángulo en este mismo intervalo, que tenía una altura de 2 dividido por pi, este rectángulo rojo tendría exactamente la misma área que la región sombreada azul. Vamos a seguir adelante y parar aquí para este video y espero que les haya resultado útil.